Ahora sí vamos a saludar con nuestro segundo invitado. Le damos la cordial bienvenida al doctor Ramiro Aguilar, con quien vamos a conversar los próximos minutos. Doctor, buenos días. Gracias por aceptar conversar con Ecuador en Directo. Bienvenido. Hola Jaime, un abrazo muy cordial, un saludo especial a todas las personas que nos siguen. Inicio de mes y ya se acaba el año también, así que el mejor de los deseos. Y con novedades, ¿no? Durante el feriado, allanamientos por parte de Fiscalía, algo que llamó mucho la atención, que justamente el 2 de noviembre se dio un allanamiento. ¿Qué criterio merece esto, doctor? Mire, Jaime, la fiscal general del Estado, doña Diana Salazar, se acostumbró a no jugar limpio en los procesos judiciales politizados. Y claro, no jugar limpio, no tener lealtad procesal, que es el principio que recoge esto de jugar limpio en una investigación, es precisamente haber allanado en feriado las oficinas del Consejo Provincial, que podía allanarlas el día anterior, podía allanarlas antes del feriado o podía allanarlas después. ¿Por qué lo hacen el feriado? Precisamente para que esto tenga una connotación política, como en efecto tuvo. Es no jugar limpio, y claro, la fiscal Salazar se acostumbró a no jugar limpio siempre. Correcto. Doctor, entrando a otro tema, por ahí también hemos visto a la señora Romo, que apareció el día de ayer o el fin de semana en un video, donde ella da como especies de recomendaciones al nuevo gobierno, de que no se pacte con el correísmo, habla de la impunidad, habla de que ellos buscan impunidad. La postura de la señora Romo la noto a veces como que se contradice, porque impunidad también ha buscado ella, porque recordemos las jornadas de protesta del 2019, donde hay denuncias por crímenes incluso hasta de lesa humanidad. Jaime, María Paula Romo lo que busca a la final es retomar el protagonismo político que evitó tener durante toda la campaña presidencial de Villavicencio. Y ahora busca liderar el movimiento Construye como un movimiento de extrema derecha en el Ecuador. Y claro, también tiene hambre, mucha hambre de burocracia. Ella se enmelazó en la burocracia con Moreno, repartió hospitales, de hecho sostuvo su movimiento, le cambió de nombre, la muerte de Villavicencio le vino como anillo al dedo, de un movimiento que no iba a sacar ningún asambleísta, tuvo 27 me parece. Entonces ella tiene hambre de burocracia legislativa, de presidir comisiones, de tener poder legislativo. Y por eso está tratando de boicotear un eventual acuerdo entre el gobierno, el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana. Y hambre de burocracia en el gobierno. Hambre de burocracia en el gobierno de Noboa, que es un gobierno que hay que entender que no tiene una estructura orgánica partidaria atrás, que Noboa estará todavía emproblemado en buscar los cuadros, en un país además muy complejo. Y doña Romo está que se le va la saliva por ponerle los cuadros de Construye para que gobierne. Le encantó el gobierno con Roldán, con Juan Sebastián Roldán en el gobierno de Moreno, con ella misma ejerciendo carteras de Estado. Entonces lo que está es con hambre de burocracia, con hambre de protagonismo, con mucha hambre de protagonismo. Supongo que ella se verá candidata a la presidencia ya el 2025, por Construye, y por eso desarrollará un discurso de derecha feroz, sangriento, feroz, muy propio de la señora Romo, por cierto. Entonces hay que acostumbrarnos ya a tenerle a Construye como el referente de la extrema derecha, a la señora Romo como la vocera del movimiento que es de su propiedad, Construye, y boicoteando permanentemente cualquier labor del gobierno, porque a ella le interesa el caos, porque en el caos la extrema derecha venderá la candidatura de Romo para el 2025. Si tuviera Villavicencio, tal vez no tuviera el protagonismo que está tomando en este momento. Probablemente, pero hay varios cachiporreros del odio, ¿no? Están los dos Vera, está Vera papá y Vera hijo,
en Quito tenemos a Andrés Páez, hay una palabra muy bonita, no la quiero usar, pero es una periferia que es un lupanar, ahí está Fernando Balda. Villavicencio ya no está, es decir, Villavicencio ya es simplemente un episodio histórico en el país. A Villavicencio hay que dejarle descansar también, dejar que descanse en paz su alma y que la familia encuentre justicia. Esa omnipresencia de Villavicencio es innecesaria, el hombre está muerto. Y lo que hay que buscar ahora son los autores y beneficiarios del crimen de Villavicencio. Pero la señora Romo está perfectamente vigente, le repito, tiene un bloque importante de asambleístas y recuperará protagonismo. Ya con los días Villavicencio irá repito, buscando descanso y me temo que su crimen quedará impune. Me temo que su crimen quedará impune, no, ya cuando se le exprimió políticamente todo lo que pudo exprimírsele, ni a la fiscal y a nadie le veo con la intención real de buscar la verdad. Esos $5 millones que ofreció con mucha pompa la embajada americana por información, ahí siguen, es decir, nadie da información de nada. Lo único cierto, le repito, es que la señora Romo está con mucha hambre de poder y protagonismo. Doctor, y Zurita ya no lo escucho. ¿Será que no está en el país? No sé si sigue en el país, pero Zurita siempre fue un personaje muy menor, ¿no? Muy menor. Villavicencio tenía un grupo ahí de aduladores, entre ellos, solo para que se dé idea de cómo funciona la cosa. Y alguien me hizo un retweet de un trino de Carlos Figueroa, alguien muy cercano a Villavicencio, de hecho estuvo prófugo con Villavicencio y con Clever Jiménez cuando el tema del juicio de Correa. Y lo que decía Carlos Figueroa es que las universidades ecuatorianas están queriendo implementar cátedras con el pensamiento de Fernando Villavicencio. Por Dios, acá atrás debe estar enfocando mi librero, por ahí tengo un par de libros de los que publicaba Villavicencio a la carta, para desprestigiar a aquel que era contrario a quien le pagaba la escritura del libro y la impresión. En esos libros, si usted sacude el libro, lo que caen son adjetivos calificativos peyorativos. Pero este pequeño grupo de lambones, entre los cuales estaba Zurita, desproporcionados completamente, ahora hablan de estudiar el pensamiento político de Villavicencio. Por eso le digo, Jaime, creo que a Villavicencio hay que dejarle ya descansar en paz. Hay que dejarle ya descansar. Lo que llama la atención es que los medios en estos días, después de que terminó la campaña política, se olvidaron también del crimen de Fernando Villavicencio. E incluso ya no volvieron con esa arremetida que tenían en medio de la campaña. Quedará impune, Jaime, quedará impune. Créame que quedará impune. No, salvo que la familia se empodere mucho de la búsqueda de la justicia, más allá de las intenciones políticas, y que creo que podría ser desde el punto de vista del empoderamiento de la familia para la búsqueda de la verdad. Dudo mucho que la fiscalía tenga la voluntad política de llegar a la verdad. Quedará impune, ojalá me equivoque por la paz que merece la familia de Villavicencio y por la verdad que merece el país, porque en Villavicencio muere en un momento político muy importante de la historia del Ecuador y que tuvo una significación a las elecciones que eran una semana después muy perturbadora, y creo que no se puede volver a repetir ese hecho perturbador con la ejecución de otro candidato en otra elección. Entonces, yo quiero la verdad en el tema del crimen de Villavicencio, pero me parece que todas las fuerzas políticas que actuaron ahí lo que buscan es la impunidad. Doctor, entrando al tema político, a lo que se viene con la Asamblea Nacional, ¿con qué movimientos le conviene tener acuerdos al nuevo gobierno? ¿Con los Construye, con la Revolución Ciudadana, con el Partido Social Cristiano? ¿Con quiénes? A ver, el acuerdo legislativo, Jaime, tiene dos propósitos. Primero, burocracia legislativa.
Es decir, presidencia, vicepresidencia 1, vicepresidencia 2, vicepresidencia 3 de la Asamblea, comisiones legislativas, etc. Entonces, la burocracia legislativa, la presidencia. Y el segundo elemento de un pacto legislativo es la gobernabilidad, es decir, que al presidente le permitan tramitar los proyectos de ley que él considera importantes para salir de esta profunda crisis en la que él encuentra al Ecuador. En esas condiciones me parece a mí que al gobierno de Noboa le interesa hacer un pacto con el que menos le pida, el que menos burocracia le pida, el que menos sumisión le pida, el que más libertad le dé para poder gobernar sin la presión del reparto y la corrupción. Por eso, se decía que cuando el presidente Lasso le propone a Noboa una reunión con María Paula Romo, Noboa dice, no, con la vacunadora ni muertos, con la repartidora de hospitales no gracias, y creo que lo hace bien. Aparte de que con la señora Romo para conversar hay que usar guantes quirúrgicos y tener ojos en la nuca. Pero con quien menos le pida, Jaime, con quien menos le pida. Y creo yo, analizando un poco la trayectoria de los movimientos políticos que están en este momento con mayorías importantes dentro de la Asamblea, que podrían constituir una mayoría importante, que tienen una gran cantidad de votos para conformar esa mayoría, que son Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, creo que son los que menos le pedirían o los que menos le pedirán. Ahora, claro, la derecha rabiosa, esta de los Benedetti de Guayaquil, de Vera Papá, Vera Hijo, de Martín Pallares en Quito, de esta derecha rabiosa, que es la que además le encanta a la señora Romo, la de Pallares en Quito, le encanta a la señora Romo. La señora Romo es el ícono de esta derecha rabiosa. Quiere boicotear a toda costa un acuerdo legislativo y se inventan esto del juicio político a la fiscal, de que el acuerdo político es o tiene como razón la impunidad y el juicio político a la fiscal. Puede ser que se haya discutido el juicio político a la fiscal, porque la fiscal debe ser sometida, la señora Salazar debe ser sometida a un juicio político desde el momento mismo en que se discuta la legitimidad de su elección. No se olviden que llega a la fiscalía con una nota de 10 sobre 20. Del profundo daño que le ha hecho a la institución de la fiscalía. Ya olvidémonos de los grandes casos políticos, sino de la fiscalía como tal. Repito, en edificios de la fiscalía en Guayaquil no hay ni aire acondicionado ni servicio de baños. La señora, caso que lo toma, caso que lo pierde, a menos que le funcionen estos cooperadores eficaces que salen de la manga, este testigo anticipado, acaba de pasar el bochorno del testimonio anticipado de que supuestamente vinculaba la muerte de Villavicencio con el correísmo, desapareció también el testimonio, ya no se habla de eso, etc. Entonces la fiscal debe ser enjuiciada, porque es una vergüenza que haya llegado la señora a ser fiscal general, una vergüenza para el país. No es la única vergüenza que ha pasado por la Fiscalía General. El correísmo tuvo sus vergüenzas también. Y creo que también haciendo un acto de autocrítica del correísmo, la señora fiscal es de Chura en buena parte del fiscal Chiriboga. Así que creo que la Fiscalía como institución necesita un gran remesón, una gran reestructuración para volver óptimo la lucha contra el crimen. Pero si no, era muy irreal que se dé ese juicio político, porque la presión de la Embajada Americana sobre el gobierno de Noboa y la fiscal general es chambelán de la Embajada Americana. La presión de la Embajada era muy fuerte y no creo que el gobierno de Noboa tenga la fuerza como para hacerle un desaire a la Embajada Americana en estas condiciones. Entonces era irreal eso. Puede haberse discutido, pero no era el fondo. El fondo de cualquier acuerdo político no puede ser la cabeza o no de la fiscal general, que como es una funcionaria sujeta a fiscalización, debe y puede ser sometida a un juicio político. El acuerdo legislativo tiene que ir por la onda de quien menos me pida, quien menos me extorsione en un país que tiene corrupción transversal, y en quien me dé gobernabilidad y me permita tramitar los proyectos de ley que el gobierno urgente, que este gobierno urgente, porque el adjetivo que hay que darle al gobierno de Noboa es un gobierno urgente, debe hacer. Doctor, muy buenos días, un gusto saludarlo. Asimismo, un saludo especial para Aarón Torres y Marcelo Guamán, gracias por su aporte. Durante el fin de semana se ha estado escuchando de ese posible acuerdo entre la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y pues ADN. Y se proyectan
algunos cuadros, como Henry Kronfle como presidente de la Asamblea, primera vicepresidenta de la Asamblea Valentina Centeno de ADN y segunda vicepresidenta Viviana Veloz. ¿Cómo ve usted estos cuadros en una posible presidencia y vicepresidencia de la Asamblea? Bueno, Kronfle era visto, ¿no? Es decir, Nebot, que es un tipo que en política tiene firma, era obvio que quería desagraviarle a Kronfle. No se olviden ustedes que Kronfle iba a ser el presidente de la Asamblea en 2021 y faltó un voto. Entonces no pudo ser porque se rompió el acuerdo que tenía el gobierno de Lasso con los socialcristianos y la Revolución Ciudadana. Y Nebot habrá querido desagraviar. Entonces Kronfle no es sorpresa si el acuerdo va por la línea de los socialcristianos. Los cuadros de Revolución Ciudadana, pues cualquiera da igual, es decir, ahí son son buenos feligreses de la Revolución Ciudadana, de forma que el que pongan y ahí a cumplir las directrices que les den desde el comando del partido. A la señora de ADN no le ubico, no, pero me parece a mí que es lógico que el gobierno de Noboa quiera tener ahí a alguien en la vicepresidencia de la Asamblea, pero me parece a mí que lo de Kronfle es más un desagravio, entendible en la psicología de Nebot, y veamos qué tal lo hace. Y veamos si llega al acuerdo y si hay los votos, porque en el tema de Lasso, ¿se acuerdan? Faltó un voto a minutos de la elección, porque la presión de esta ultraderecha feroz es muy fuerte. Ojalá Noboa tenga la entereza, las agallas para sostener la presión, pero veamos si el acuerdo se mantiene y es real. Nosotros, y básicamente siempre nos preguntamos qué es lo conveniente, y digo porque ya Construye está en una posición bastante radical, ¿no? De que nada que tenga que ver pues con la Revolución Ciudadana llegarán pues a ningún acuerdo. Pero en el caso de que se dé este supuesto acuerdo entre Social Cristiano, Revolución Ciudadana y ADN, estamos hablando de 78 votos, pues si no me equivoco. Entonces le alcanzaría perfectamente al gobierno, como usted decía, para poder seguir con su plan de gobierno. Entonces, podríamos decir o deducir, digámoslo así, que sería más conveniente estar reforzados de esa forma, superar incluso los votos que necesito para una aprobación de determinado tema en la Asamblea. Claro, y además si se constituye la mayoría, habrán asambleístas independientes que se sumen a esa mayoría, tendrán algo más de 78 votos. Pero el boicot es muy fuerte, Carla, muy fuerte, muy fuerte. El boicot es demencial. Hay que entender una cosa, Carlita. La Revolución Ciudadana ha sido asesinada en su reputación política de una manera brutal. Yo percibo en la gente, interactúo mucho con la gente, casi una cuestión irremediable e irreversible. Y este último incidente con el ex vicepresidente Glass, pues terminó de complicar muchísimo la relación de la Revolución Ciudadana con quienes no son militantes de la Revolución Ciudadana. Les gustó mucho, disgustó mucho. Y en ese contexto, es muy fácil vender desde los grandes medios corporativos la animadversión a un movimiento político que por más que tiene 50 asambleístas, por más que tiene alcaldes y prefectos, y por más que constituye un importante 30% del electorado ecuatoriano, es muy fácil vender la animadversión, el odio y la reprobación al acuerdo. Porque del otro lado hay un 70% de ecuatorianos que sí ven digamos que se han comido mucho el cuento de este asesinato reputacional de un partido político, que es un hecho, Carlos. O sea, yo no doy por sentado ningún acuerdo legislativo porque la presión para el gobierno va a ser una presión muy fuerte. Aunque me parece que el mejor consejo que se le podía dar a Noboa es haga un acuerdo con quien menos le pida y con quien más gobernabilidad le dé. Y esos dos son Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Pero veamos cómo reacciona el propio gobierno en el momento en el que tenga que echar cuentas, no solamente de la urgencia de su mandato, sino del hecho de que el gobierno desde el día 1 entró en campaña. O sea, no se olviden ustedes que coinciden dos cosas. Año crítico en el manejo del país, pero también año electoral. La campaña empieza en febrero del 2024. Y supongo que Noboa querrá reelegirse. Entonces, el primer día del gobierno será también el primer día de la campaña del gobierno.
y de la campaña de los demás candidatos, desde luego. Entonces, veamos qué pasa, Carla. El escenario sigue siendo confuso. El escenario sigue siendo confuso porque lamentablemente en el Ecuador perdura un canibalismo desde la extrema derecha, canibalismo además que es sazonado y con mucha hambre por los grandes medios de comunicación corporativos. Doctor, usted acaba de decir algo súper importante, ¿no? El tema de la reputación del partido y bueno, pues así lo analizan también algunas personas, pero hay algo importante en aquello y es los ciertos conflictos internos que han tenido por diferentes situaciones, ¿no? ¿Usted cree que la bancada Revolución Ciudadana esté consolidada en estos momentos, se encuentre fuerte? Porque eso también es importante analizar eso para poder llegar a cualquier tipo de acuerdo con el resto de las bancadas y no se diga más pues con una bancada de gobierno. Usted es una mujer inteligente, Carla, y acaba de mencionar un punto que es fundamental. Cuando yo le decía a quien menos le pida y que más gobernabilidad le dé, parto del principio de que el gobierno de Noboa no será neoliberal en extremo. Tengo mis reparos, veo que este fin de semana se ha reunido con gente del Fondo Monetario, con gente de la OEA, con gente del Banco Mundial, es decir, apunta a un neoliberalismo, continuación del gobierno de Lasso. Espero que no lo haga, porque el país no da más en términos de pobreza. Pero si se decanta por un neoliberalismo muy duro, yo creo que la parte más orgánica, más militante de la Revolución Ciudadana y el progresismo no van a estar de acuerdo con eso. O sea, no le veo a la Revolución Ciudadana poniendo sus votos para una ley que quiera privatizar el IES, por ejemplo, o que quiera mantener las reservas internacionales del Ecuador fuera. Y ahí viene el punto, es decir, qué tan sólida será la estructura de la Revolución Ciudadana que se pueda oponer al gobierno en términos conceptuales, en términos ideológicos, si el gobierno se decanta por un neoliberalismo puro y duro. Tomando en cuenta además, el punto en cuestión es que la discusión de la campaña electoral, pese a que muchas personas les pedimos que sea una discusión ideológica, que se compare entre el progresismo y el neoliberalismo, no fue así. Fue una discusión nuevamente si el correísmo o el anticorreísmo. Y la gente votó anticorreístamente por Noboa, prescindiendo del análisis conceptual de si Noboa era neoliberal o no. Entonces, dentro de ese contexto, si la Revolución Ciudadana va a hacer un acuerdo con Noboa, habrá que ver hasta qué punto está dispuesta a caminar en ese acuerdo, si Noboa está dispuesto a caminar en el camino más duro del Fondo Monetario y del Banco Mundial. ¿Puede romperse el bloque de la Revolución Ciudadana? Sí, sin duda. No solamente por las broncas internas que tengan, ahí no tengo yo mayor información, nunca he sido miembro del partido, ni tengo información a la interna del partido. Yo siempre he sostenido que soy progresista y que creo que el correísmo es demasiado endogámico, demasiado cerrado, pero no me sorprendería que se rompa. Y no me sorprendería que se rompa además, Carla, por dos razones adicionales a las que le estoy diciendo. Por el tema preelectoral, es decir, muchos asambleístas pueden embarcarse en el camión ganador de Noboa, vista la reelección de Noboa el 2025. Y por este asesinato reputacional, es decir, y le van a seguir asesinando, es un asesinato continuo, no le dejan terminar de morir, ni terminar de sanar, es decir, le mantienen herida la reputación de la Revolución Ciudadana. Y en ese contexto, claro, cada vez el electorado irá sintiendo más esa herida abierta en la reputación de la Revolución Ciudadana y probablemente disminuirá ese 30% que hoy es muy duro porque no hay quien sobreviva con una herida política llagada, abierta, constante de la reputación del partido. ¿Por qué? Porque el partido tampoco ha sido capaz, y esto hay que decirlo con claridad, de, más allá de la enorme queja mediática, más allá de la enorme victimización, a veces con razón, a veces sin razón, no ha sido capaz de vencer judicialmente, como lo hizo, por ejemplo, Lula en el Brasil, donde le quisieron hacer lo mismo, pero Lula dijo, a ver, aquí estoy. Finalmente el Tribunal Supremo terminó dejando sin efecto todas y cada una de las pruebas contra Lula.
A la Revolución Ciudadana le falta ese combate judicial, y se han centrado mucho en querer enjuiciar a la fiscal general, que sí es un mercenario judicial, pero que no es la que resuelve judicialmente los problemas, porque eso es parte de la función judicial. Entonces, creo que esa visión, esa reflexión le falta a la Revolución Ciudadana, y que debería hacerlo rápido, porque está sacando pus de la herida abierta de su reputación. Doctor, pasando a otro tema, se ha anunciado que va a haber cooperación eficaz en el caso de la investigación por el caso León de Troya y caso Encuentro, donde el señor Hernán Luque Lecaro podría ser el cooperador. ¿Qué criterio merece? A ver. Le escuchaba yo a la doctora Porras antes de enlazar con mi entrevista, y ella decía una cosa que es real, es decir, todo el que coopera muere. Todo el que coopera muere, en este caso en particular, o todo el que pudiera cooperar muere, en el caso de la corrupción de la mafia albanesa, porque es lógico, es decir, a ver, si a Cherres le matan torturado y la fiscalía se demoró eternidades en buscar quién es el responsable de la muerte de Cherres, es porque, al menos en principio, al menos es lo que se dice, la mafia albanesa está atrás. Ahora, ¿cómo se explican ustedes que Hernán Luque ahora quiera ser cooperador eficaz de la fiscalía, cuando tiene, al menos en teoría, debería tener el mismo peligro que tenía Cherres con la mafia albanesa? Porque que yo sepa, la mafia albanesa no se ha declarado cooperador eficaz de la fiscalía. No sé si están siguiendo mi razonamiento. De cuándo acá Hernán Luque dice, no, ya no me preocupo de la mafia albanesa que le masacró a Cherres, y ahora voy caminando tranquilo de la mano de la fiscalía para ser cooperador eficaz. O la fiscalía pacta con la mafia albanesa, cosa que me niego a creer absolutamente, o la tal mafia albanesa no era la protagonista tenebrosa del tema de la corrupción de Danilo Carrera, de Lazo y de Cherres, y más bien era la propia corruptela y mafia nacional, o aquí hay algo que todavía no sabemos. Pero no me entra en la cabeza, siguiendo los hechos como en una narración, es decir, simple análisis fáctico de lo que ha pasado. No me entra en la cabeza cómo ahora se despreocupa Hernán Luque de la mafia albanesa que mató a Cherres y camina de la mano con la fiscalía. Ahí hay todavía un link que me está haciendo falta para poder entender el tema. En todo caso, también veamos los hechos, es decir, veamos, para ser cooperador eficaz, Hernán Luque tendrá que entregar información respecto de alguien más importante que él en la organización criminal. Uh-huh. Y de los que están en la mesa, el único que es más importante que él es Danilo Carrera, o el presidente Lazo. Porque entregar a la mafia albanesa es como decir, bueno, les voy a entregar la luna. O sea, ¿y quién es la mafia albanesa? ¿Y quiénes son? ¿Y dónde están? Ahora, puede ser que también Hernán Luque culpe de todo lo que ha pasado a Cherres, como Cherres ya no está. Sí, pero a ver, eso no basta. O sea, culpar al muerto, lo dudo. No alcanzaría, y como le digo, culpar a la mafia albanesa, caramba, me explico. Entonces, salvo que haya un pacto nefando, diabólico, infernal, entre la fiscalía y la mafia albanesa, que me niego a creer, salvo que eso pase, para entregar algún pez mediano y bajarle la cosa a la vaina, y que la mafia siga operando en el Ecuador, pero me resisto a creer que eso pase. Han ocurrido en otros países sin duda, pero me resisto a que eso pase en el Ecuador, salvo que eso sea lo que está pasando. La otra alternativa es que la tal mafia albanesa no estuvo tan implicada en la magnitud en la que se vendió el tema mediáticamente por La Posta, Boscán y compañía,
y que esto más bien era una corrupción brutal de Carrera, de Lasso, del propio Cherres, de Luque, y ahí Luque puede entregar a Danilo Carrera sin mayor trámite, me explico, y con el tiempo y las aguas llegaremos a Lasso. Aquí lo que me circuita es la famosa mafia albanesa. Si es que eso es cierto, no entiendo la lógica de lo que está pasando. Faltan datos. Doctor Edgar Molina, abogado que es experto en temas de cooperación eficaz. Llama la atención que haya estado en otros casos también que lo ha llamado Fiscalía. Llama la atención, pero a veces la justificación suele ser más un mal de amores que otra cosa, mi querido Jaime. ¿Qué va a pasar con Guillermo Lasso después de que termine su periodo? ¿Se irá del país? ¿Qué va a pasar con Guillermo Lasso? ¿Irá a los Estados Unidos? En los Estados Unidos lo están investigando también, ¿eh? Sin duda. A ver, no sé lo que pase con Guillermo Lasso. Es banquero, tiene mucho dinero y el dinero salva muchas cosas y abre muchas puertas y calla muchas bocas y tiene muchísimo dinero. Lo que sí le quiero decir a Guillermo Lasso es que le deseo desde el fondo de mi corazón a él y a Lenín Moreno la misma suerte que ha tenido el pueblo ecuatoriano desde el año 2017. La misma. El desamparo, el dolor, la enfermedad, el abandono. Porque no es justo que un gobierno que abandonó, que se rió de la muerte, que se rió de la pandemia, porque Lasso gobernó con Moreno, eso no podemos discutirlo, que después logró llegar al gobierno y en el gobierno desató una crisis de seguridad terrible en el Ecuador, que no pudo gobernar en 2 años, que se rió de los ecuatorianos paseándose en el avión presidencial que dijo que iba a vender porque era un lujo socialista. Entonces le deseo a Lasso lo que ha tenido el pueblo ecuatoriano en estos 7 años. Eso y más, porque eso sería justicia. Justicia terrenal, justicia humana. Es lo que se necesita. Y desde luego, si a eso le podemos poner la justicia en nombre propio, la justicia de los tribunales, la justicia de las condenas, pues espero que llegue, si es que hay las pruebas suficientes y la voluntad de una fiscalía depurada de emprender investigaciones serias en todos los casos relacionados con Moreno y Lasso, incluido el tema de la represión de octubre del 2019, encabezada por la señora Romo. Doctor, quiero agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en directo. Les mando un abrazo grande, Carlita, siempre un gusto verle, Jaime, y empecemos la semana de buen talante. Un abrazo. Gracias al doctor Ramiro Aguilar, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en directo.